Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Renovamos esta propuesta semanal de compartir lo que ocurre en nuestra casa. Mi nombre es Sebastián Calderón, estoy junto a Florencia Valiante, compañera, coequiper esta semana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, vamos a estar compartiendo contenido en los próximos minutos referidos a actividades que tienen que ver con nuestra casa. En mi caso, Flor, te cuento a vos y a la audiencia que estuve hablando con Rafael Crosineri. Él es un periodista, licenciado en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata, ex deportista que tuvo la original idea de hacer un libro en relación a estereotipos y masculinidades en el deporte. Para eso estuve entrevistando a una veintena de jugadores, entrenadores, aborda esta temática y lo va a estar presentando este libro aquí en el Espacio Cultural de la BCN este miércoles, así que en un ratito vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. Bien, yo estuve hablando con Candela Yache, que es fundadora de la activista de la diversidad corporal de Bellamente. Es una fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo justamente promover la aceptación social de la diversidad corporal, sexual y de género. La verdad que estuvo muy buena la charla. Estuvo participando de una actividad que fue iniciativa del Observatorio de Familias y Juventud de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La presentación de una guía justamente para reflexionar sobre este tipo de temas que se llevó adelante el día 11 de agosto, así que bueno, los invito a escuchar la nota, la verdad que súper constructiva. Bueno, hecha la presentación de la propuesta de esta semana, vamos de lleno al contenido de Somos BCN. BCN Radio. Un encuentro donde todas y todos Y bien, amigos y amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, como cada semana compartimos lo que ocurre en nuestra casa. Y este miércoles, nuestro invitado, que ya lo están viendo quienes nos siguen a través de las plataformas en las que está la posibilidad de ver, nuestro invitado va a estar presentando un libro. Se trata de Rafael Crosinelli. Él está presentando Cuerpos que no importan y es una intención de contar un poco sobre la masculinidad y estereotipos en el deporte y en la vida. Es muy rica esta historia. Rafa, antes que nada, te saludo, soy Sebastián Calderón. ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio de la Biblioteca del Congreso. ¿Qué tal, Seba? Buenas tardes a vos, a quienes están del otro lado. Un gusto, un privilegio también estar participando de la Biblioteca del Congreso y estar acá hablando en tu programa acerca de lo que va a ser la presentación. Un gusto y muchas gracias desde ya. Bueno, yo decía muy rica la historia porque el libro tiene que ver con tu historia, ¿no? Estaba leyendo algunas otras entrevistas en torno a esto que propones, pero contanos a nosotros y a la audiencia principalmente. Vos sos exfutbolista, hiciste, se denomina carrera en el fútbol, y tuviste un traspaso hacia la comunicación, te volviste investigador en algún punto también, ¿no? Con esto que propones en el libro. Sí, tal cual, así como bien dijiste, Seba, trayectoria, una carrera muy federal porque soy de Junín, provincia de Buenos Aires, jugué en La Plata y fue ahí cuando decidí parar porque la verdad que el fútbol no me estaba llevando a donde quería porque también uno se agota de las presiones, de las frustraciones, también eso, diferenciar entre frustración y fracaso. Fracaso es la persona que quizás no puede hacer algo que le gusta y frustración tiene que ver con otras cosas. Y bueno, el libro invita a repensar la biografía personal y también el tema de los valores que hay en el deporte. Ujú. Sí, 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 tal cual. Primero, un caso particular el tuyo, porque no se da que muchos futbolistas tengan la posibilidad de terminar sus estudios. Es un poco así, es medio un mandato que se da en el deporte y en el fútbol tan exigente. Eso que marcás vos es re importante y es lo que yo trato de militar hoy en día a través de mi experiencia y es que los chicos proyecten un plan B, proyecten, valga la redundancia,
un proyecto de vida más allá de la pelota de fútbol que corre en sus pies. Por eso es importante no solo terminar el colegio, sino también pensar en qué se va a hacer el día de mañana y cómo se hace esto, generando espacios, hablando de las temáticas, educación sexual, educación financiera, un montón de cosas que no se hablan porque lo único que importa es lo inmediato, lo presente, y la verdad que es necesario que se empiece a promover esta formación integral en los deportistas de alto rendimiento, en el deporte profesional, porque eso nos va a llevar a repensar qué tipo de deporte tenemos y qué tipo de deporte queremos. Y a su vez en lo social igual, en lo que es la sociedad, porque, y cierro con esto, o sea, todos esos valores, experiencias, cosas que uno fue aprendiendo en el camino, le van a servir a los chicos y me sirvieron a mí, de hecho, en lo que es mi trabajo hoy en día. Entonces digo, todas esas cosas que uno va, todo ese bagaje que uno va capitalizando, el día de mañana sirve, porque nada se pierde, sino que las cosas se transforman y es importante que los chicos sepan eso y tengan esa tranquilidad. Ujú. Está bueno lo que decís, porque en algún punto se romantiza, y me incluyo, romantizamos a veces que un pibe llegue a primera y el esfuerzo, pero de uno que llega, sabemos que hay cientos, ¿no? Que quedan en el camino y no, me parece que no se trabaja demasiado en esa frustración en algún punto que también debe ser entendida de otra forma, ¿no? Vos arrancaste hablando de la frustración también, que es otra cosa. Sí, sí, de hecho cito una estadística del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y del 100% de jugadores que se inicia en novena división, tan solo entre un 2 y 3% llega a firmar contrato como profesional, lo que quiere decir que un 97 y un 98% de esos chicos tienen que dedicarse a otro plan de vida, y es necesario que desde los clubes se vaya estimulando eso, pensando, habilitando, digo, pasar de pensar a los clubes como lugares de recreación a instituciones o agencias de sentido, porque precisamente también se corren otros sentidos y pongo el ejemplo, no sé, si uno mira las redes sociales de los futbolistas, las fotos que tenemos son fotos en cuero, con el mate y el paisaje de fondo, y es necesario que los chicos tengan una autonomía crítica, sean conscientes de su rol político, político no necesariamente partidario, sino también con aquellas cosas que comunican. Entonces es necesario repensar todo eso y ojalá el libro sirva en esa perspectiva y como decías vos, Eva, a mí me tocó sufrirlo porque crecí así, bajo una pedagogía de la escasez, lo único que importaba era ganar y es necesario también pensar ese lado B de los deportistas. Ujú. Pienso en un montón de casos mediáticos donde en los futbolistas aparecen rasgos humanos y de problemáticas de consumo, de alcoholismo, de alguna infracción de tránsito. Hace algunos días apareció un exjugador que se había consagrado en algún punto, por decirlo, ¿no? Llegando a la primera de River, en un episodio este, Ah, sí. policial también. Digo, y a veces uno, a partir de eso, y la decisión que toman los clubes, que rápidamente ven un problema ahí y se lo sacan de encima. Digo, no se abordan esos problemas, es como son temas tabúes, ¿no? Dentro del mismo mundillo del fútbol. Pienso en el deporte en general, pero en el fútbol porque es el que más dinero mueve. Sí, el caso de Ezequiel Sirigliano, decías vos, y tomo otro caso por contraste, como fue el suicidio del Morro García o el retiro deportivo de Delfina Piñatelo, la ex nadadora olímpica, y son Sí. un montón de casos que vienen a vislumbrar esto, que tiene que ver con la ausencia o la falta de una decisión para acompañar a los deportistas de manera integral, a tener mejores deportistas, mejores personas también, porque a ojos de algunas personas que toman las decisiones, eso no da plata, eso no se ve en el resultado, es lo que entienden y lo reducen a un resultado y a un número todo, cuando va más allá, porque estamos hablando de derechos y de la vida de las personas, pero creo que se han logrado muchas conquistas en este sentido a través de distintos espacios e instituciones como el Ministerio de Mujeres, la Secretaría de Deportes, las áreas de género de los clubes, pero sin dudas nos falta un montón más y ojalá que esto sirva como un granito de arena para seguir visibilizando, porque parece que lo que no se visibiliza no existe y a partir de eso que se tomen acciones y decisiones al respecto.
Claro, claro, claro. Pensaba también en un caso emblemático y que también terminó en la pérdida, en el suicidio de César Hugo Torresani, ¿no? Jugador que pasó por grandes clubes, River, Boca, terminó en la pobreza con problemas de alcoholismo. Y mencionaste la palabra educación financiera. En algún punto también eso, ¿no? Es como hay una idea del derroche, de no planificar y pensar, y a muchos deportistas le ocurre esto, ¿no? Sí, el caso de Hugo Torresani, yo al final del libro pongo una lista de casos, porque desgraciadamente ya dejamos de hablar de personas y no hablamos de números y de casos que se suman a una larga lista de la cantidad de suicidios que hay en el fútbol argentino, los enumero, los cuento, y es necesario mostrarlo a eso para que la gente empiece a ser consciente, empiece a tener idea de las cosas que se juegan. Y acerca de educación financiera, lo pongo como un ejemplo, en el libro analizo qué hacen los chicos con el primer salario, siempre destinado a la familia, siempre las mismas cosas se hacen porque son siempre los mismos relatos, porque nunca se habilitaron espacios para hablar con eso. Hay una anécdota conocida de Verón con Marcos Rojo, donde Marcos Rojo se quería comprar un auto y Verón le dice, pero ¿dónde vas a vivir? Necesitas tener la casa antes que el auto, entonces comprate una casa para dormir y después te compras el auto. Entonces digo, esos detalles es necesario ahora encuadrarlos en una planificación, institucionalizarlos para que se hable, para que los chicos tengan herramientas. Y como dije, educación financiera, también digo educación sexual, o sea, cómo se juega ahí la masculinidad, o sea, en el sentido de que los chicos, los mensajes que promueven es el estar con muchas chicas para recibir la acreditación, para ser más machos. Y la verdad que eso no está bueno porque se promueven algunas identidades, unas identidades masculinas asociadas a eso y alejadas del afecto y de las emociones. Ujú. Sí, tal cual. Y eso es desde los primeros pasos dentro. Seguimos hablando del fútbol, ¿no? Porque es como el deporte más popular y masivo por estas tierras. Y eso ocurre desde la misma formación, desde cuando son niños, niñas, ¿no? Que, bueno, ahora se está dando la participación más activa de las niñas en el fútbol, pero históricamente fue de varones y se ve en los partidos de baby fútbol, donde desde el mismo público, que son las familias, hay como una cuestión terrible, ¿no? En términos de gritos, de indicaciones, y algo que vos haces mención también, que es el llanto, la imposibilidad de llorar, ¿no? Porque eso mostraría alguna flaqueza en algún punto. Sí, dos comentarios, Eva, a eso que fuiste diciendo. La historia del deporte ha sido masculina, masculinizante. Esto quiere decir que se promueven determinados varones porque han sido espacios gobernados por únicamente hombres, por varones, y no se habilitaba la diferencia o la posibilidad de ser diferente. No es que las mujeres no hayan participado, sino que no se visibilizaba, pasa por ahí. Lo mismo con las autoras o autores académicos. En el colegio nos daban textos de Borges, de García Márquez, y no de mujeres, como si no existieran desde hace mucho tiempo, muchas décadas, también mujeres, grandes mujeres escritoras. Y también agregando un segundo comentario, hablabas de las familias, y claro, este cambio tiene que ser transversal, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, y viceversa, porque no basta solo con atletas, con dirigentes, sino también las familias forman parte del cambio que se tiene que buscar. Y en ese sentido estoy colaborando en un proyecto del Ministerio de Mujeres destinado a clubes para repensar la cultura del aguante a partir de ejercicios y distintas dinámicas que buscan cambiar un montón. Es un gran desafío, pero bueno, el camino no queda otra que seguir militándolo. Ujú. No sé si lo contás en el libro, estamos hablando de este libro que vas a estar presentando en un par de días aquí en el Espacio Cultural BCN, Congreso de la Nación, al 65. Pero ¿recordás cuando hiciste el clic? Te, ¿cuándo pudiste reflexionar en torno a todas estas cosas? ¿Cuánto incidió que tengas un acompañamiento por parte de seres cercanos, no sé si la familia o quién? ¿Pero recordás el momento que pudiste empezar a reflexionar en torno a esto?
Sí, a lo largo de toda mi carrera iba mirando cosas que me hacían ruido, mecanismos, estas cosas que analizo en el libro de alguna forma, esto de no poder llorar, de lo único que importaba era ganar, del tema de los grandes cuidados que hay con el cuerpo, de que no podés tener grasa corporal porque si no, no podés pertenecer, de tener que tener un corte de pelo porque si no te sancionan a través del chiste. Bueno, todas estas cosas las pude materializar a través del libro. O sea, si te tuviera que decir algo fue el 2018, 2019, cuando empecé a poner en palabras todas esas cosas, todo ese sufrimiento de alguna forma, todo un proceso de resiliencia y al día de hoy me permitieron ser quien soy junto, y lo engancho con la segunda parte, al acompañamiento de mi familia, que fue fundamental, que es este libro, que fue la que me salvó, porque cuando desde el club me cerraron la puerta y me dijeron, ya no vís más, gracias por todo, la vida perdió sentido para mí y fue ahí mi vieja, mi viejo, los que me dijeron, estamos con vos, querés estudiar, te acompañamos, te bancamos. Cuando el club ya me cerró las puertas y se olvidó de que también uno es persona. Entonces, tenemos que humanizar más el deporte de alto rendimiento, tenemos que tener en cuenta que no son solo deportistas, sino también personas y que son muy importantes las formas en ese sentido. Así que, como te digo, es la familia que yo soy un privilegiado y tuve mucha suerte en tener la familia que tengo, pero hay muchos chicos que están lejos de sus provincias, de sus casas, están solos en este sistema darwiniano que es el fútbol profesional y es necesario que los clubes tengan estas herramientas y personas capaces de poder acompañarlos. Ujú. Lo último, y para cerrar, recordando que la presentación del libro va a ser este miércoles 24 de agosto a las 17 horas, aquí en Alsina 1835, en el espacio cultural de la biblioteca. Hay un juego de palabras ahí en el título, ¿no? Porque es cuerpos que no, entre comillas, entre paréntesis, perdón, importan. En realidad son cuerpos que importan, pero bueno, haces el foco ahí en las historias que además las narran compañeros tuyos, gente del ambiente, ¿no? Claro, hice entrevistas a compañeros profesionales, amateurs, a entrenadores, explicar un poco en qué consiste el profesional y retomo en el título a Judith Butler, que es una filósofa feminista que habla acerca de los cuerpos que importan, y yo hago esa doble lectura, importan, que son los profesionales, y los que no importan, que son los amateurs, los que no llegan a tener visibilidad y que tienen testimonio para contar su relato. Y en el libro hago un mix, porque al fin y al cabo la cultura del jugador es la misma acá en la Argentina y es necesario ser contada. Y por más que lleve mi firma al libro, incluye el testimonio y la vida de muchas personas, así que representa todo un colectivo de jugadores. Ujú. Rafael, te agradezco muchísimo por estos minutos acá en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y te deseamos el mayor de los éxitos para la presentación y para el recorrido tan necesario de este material que te has animado a construir y a difundir. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, Eva. Lo último para recordar es que el libro se comercializa a través de mis redes sociales, que son @Rafa Crosinelli, con C y doble L, Crosinelli, o cualquier comentario al respecto. Muchas personas me han escrito para contar su historia, comentarios, es bienvenido. Así que los esperamos el miércoles de Congreso para la presentación del libro, que va a ser libre y gratuita para todas las personas. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Chao. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Seguimos con Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a hablar sobre algo que sucedió el jueves pasado, el jueves 11 de agosto, que fue la presentación de Educar para la Diversidad. Es una guía para reflexionar y fomentar el diálogo en las escuelas, iniciativa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. De hecho, fue el Observatorio de Familias y Juventud de la Cámara de Diputados quien ha organizado este evento. Y en el marco de esto es que participó Candela Yache, que es fundadora y activista de la diversidad corporal, fundadora de Bellamente. ¿Cómo estás, Cande? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos. Bueno, primero, antes que nada, consultarte cómo fue la experiencia de haber participado en la Cámara de Diputados de este evento, de esta guía, y que nos cuentes un poco también acerca de Bellamente, esta fundación que lo que hace es trabajar para promover la aceptación social, ¿no? De la diversidad corporal, sexual y de género. Bueno, arranco por la última pregunta que tiene que ver con Bellamente. Desde Bellamente, que es una fundación sin fines de lucro, lo que buscamos es que las nuevas generaciones crezcan libres de mandatos sociales, y para eso sabemos que necesitamos hacer un trabajo integral, ¿no? Y articular del sector público, privado y el tercer sector, que vendríamos a ser las organizaciones. Así que realizamos distintas iniciativas, entre ellas esta iniciativa que están contando, que el jueves pasado hicimos el lanzamiento, que fue una guía sobre diversidad corporal para trabajar en el aula y así prevenir situaciones de bullying. Bueno, una problemática muy compleja que se vive, ¿no? Hoy en día, que también hoy en día le podemos poner nombre, porque en un pasado no existía una palabra, ¿no? Que nombre ese tipo de situaciones, y poder trabajar la diversidad corporal en el marco del bullying es importante, porque el principal motivo de burlas tiene que ver con la apariencia física, el talle, la vestimenta o la contextura de una persona, ¿no? Entonces hay muchísimo para seguir trabajando. Sabemos que el lanzamiento de la guía fue como un primer paso hacia abrir conversación de temas que quizás mucho tiempo estuvieron invisibilizados, y sabemos que tenemos que seguir trabajando en la comunidad educativa, pero no solo en la comunidad, sino también en otras aristas que siguen construyendo y que son agentes transmisoras hasta el día de hoy del estereotipo corporal, y sobre todo también de los estereotipos de género, ¿no? Sí, te escuchaba, Cande, hablar en este evento y bueno, hacías referencia justamente a esto, ¿no? Que con la ley de educación sexual integral no es suficiente para poder un poco sacar las nuevas generaciones para que crezcan libres de este tipo de mandatos, ¿no? Totalmente. La ESI, la implementación es fundamental, pero no alcanza porque, a ver, si dentro del aula se enseñan unos valores que después, cuando las infancias y adolescencias salen a la calle y se encuentran con publicidades, por ejemplo, que transmiten todo lo contrario, o leen noticias en medios, en redes sociales, y ven contenido completamente distinto, escuchan a familiares, por ejemplo, quejarse de su cuerpo o criticar a otras personas o discriminar, ¿no? Por identidad de género o por determinada contextura física. Creo que hay muchísimo para repensar y trabajar, y sobre todo esto, ¿no? De entender que son construcciones sociales históricas que de muchos, muchos, muchos años, y que no se va a cambiar de un día para el otro todo con un workshop o un taller, sino dentro del aula, sino que se necesita poder trabajar de forma constante y que haya coherencia entre los materiales que se da y también las personas que trabajan, las personas adultas que trabajan en la comunidad educativa, que den el ejemplo y que esté alineado también ese mensaje, ¿no? Sí, por medio de Bellamente están también haciendo investigaciones, ¿no? ¿Me contás un poco acerca de las investigaciones que estuvieron haciendo recientemente sobre estos temas? Sí, estuvimos trabajando en una investigación que está enfocada en cómo impacta el uso de Instagram en la imagen corporal. La verdad que es muy, muy interesante ver hoy en día lo que las nuevas tecnologías traen, que por un lado tienen una pata muy positiva, dentro de todo lo que fue la pandemia, cuando teníamos por un tema preventivo, nos dieron un montón de herramientas para poder seguir conectadas, pero hoy en día también sabemos que tienen una cara negativa, ¿no? Entonces, las investigaciones es poner distintas problemáticas sociales, y también lo que investigamos son las presiones socioculturales y analizamos la desigualdad de género que hay en las exigencias estéticas de masculinidades y feminidades, más presión, feminidades sociales, familiares, ¿no? Y esto creo que es importante, poder tomar cartas sobre el asunto y entender lo complejo que es el engranaje y la problemática, ¿no? Que no es una problemática individual, acción corporal. Hicieron un estudio sobre las presiones socioculturales en la imagen corporal de las masculinidades y hubo un contraste muy grande, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con las mujeres. Sí, ese contraste se vio
También de la internalización. Claramente el ideal que está internalizado en las feminidades es un ideal delgado, mientras que el de las masculinidades tiene que ver con la musculatura. Entonces ahí también se ve los ideales que están construidos y cómo varían y cómo eso también nos afectan. Eh, las investigaciones están publicadas en la web de Bellamente, que es bellamente.com.ar. Van a ver que hay también gráficos que se pueden analizar los distintos valores que nos dieron como resultado de las investigaciones, y está bueno para usarlo como material para sostener estas ideas y sostener el por qué es importante romper con estos estereotipos de belleza. El principal motivo es por el costo que tienen en la vida de las personas, tanto de tiempo, de plata, pero también de carga mental, ¿no? O sea, de un costo de salud física, mental y emocional. Te pregunto a vos, Cande, ¿cómo surge la idea de crear Bellamente? ¿Cómo te involucraste vos con esta temática? La idea surge después del secundario. Fui a un colegio donde había mucha presión social por la estética, por la imagen, y cuando terminó el secundario había una tradición que se hacía en el colegio, que era la fiesta de egresados, ¿no? Esa fiesta, las mujeres íbamos vestidas con una bikini que prácticamente se nos veía todo el cuerpo, como lo es, no sé, por ejemplo, un disfraz de carnaval, un vestuario de carnaval, donde se expone muchísimo el cuerpo. Entonces había presión por querer cambiarlo para que encaje en el ideal de belleza, y era el día donde todas las miradas de todo el colegio estaban en nuestras corporalidades. Digo mujeres porque claramente había desigualdad en cuanto a la vestimenta. Los varones usaban un short y una remera que no exponían tanto el cuerpo. Y bueno, después de ese año, 3 compañeras arrancan un tratamiento por un trastorno de la conducta alimentaria, y fue ahí que empecé a darme cuenta, después de tantas obsesiones durante todo ese año, en ese momento empecé a darme cuenta de eh, lo, lo naturalizado que tenía esto de odiar mi cuerpo, de pensar que tenía que cambiar algo, de productos y de servicios de belleza que no sabían ni en qué estaban compuestos, pero los consumía con tal de pertenecer. Y ahí empecé a buscar información y descubrí un montón, o sea, primero descubrí que no era una problemática de mi colegio, sino que al colegio al lado le pasaba lo mismo, y que Claro, no tenía que ver solamente con mi colegio, sino que tenía que ver con la sociedad. la sociedad, Sí. básicamente, pero en todas sus áreas, ¿no? Desde el ámbito laboral y la discriminación estética a la hora de contratar a alguien, en el ámbito nocturno, en dejar pasar o no a alguien a un boliche. Es muy complejo, claramente. Los talles a la hora de ir a comprarse ropa, que ciertos cuerpos tenemos privilegios para poder encontrar ropa, y eso claramente tiene que cambiar también. Entonces, bueno, ahí fue que empecé a estudiar psicología. Hoy en día soy psicóloga, y en ese momento dije, tengo que hacer algo, y bueno, empecé a investigar en el equipo de investigación de prevención en trastornos alimentarios, muy enfocado en todo lo que son los trastornos alimentarios, y el foco de Bellamente desde el momento cero es la prevención, es querer apuntar ahí, ¿no? Vos hablabas del tema del bullying, ¿no? Que por lo general 8 de cada 10 comentarios, según lo que estaba viendo en @bellamente.org, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con el cuerpo que cada uno tiene, con los ideales de belleza, que tampoco ayuda para nada el tema de las redes sociales, ¿no? Porque hay ejemplos de personalidades, por ejemplo, públicas, que suben todo el tiempo imágenes de cuerpos que la verdad que son irreales, son cuerpos hegemónicos. Totalmente, totalmente. Las redes sociales hoy en día lo que tienen es que reproducen una cantidad de comentarios en muy pocos segundos, ¿no? En un pasado la comunicación era más desde arriba hacia abajo, masiva. Hoy en día hay mucha bidireccionalidad. También hay una distinción entre lo que es el bullying y el ciberbullying. No es lo mismo que te burlen en el colegio y que vos te vas del colegio y no estás en ese espacio, que de repente el ciberbullying, que te puede estar burlando desde cualquier lugar a cualquier hora, ¿no? Y hasta incluso se pueden burlar de forma anónima, porque lo pueden hacer con un usuario que no tenga ni siquiera su nombre. Entonces, eso también pasa mucho. Hoy en día creo que hay que poner un ojo muy fuerte en las consecuencias negativas que está teniendo la tecnología en la vida de las infancias y adolescencias,
trabajar eso para darles herramientas que puedan. Ahí se entrecorta la comunicación. ¿Me escuchás, Cande? Estamos hablando con Cande Yache, fundadora de Bellamente. En esos momentos. ¿Y me escuchan? Ahí se había entrecortado la comunicación, ahora sí, bien. Buenísimo. Lo que quería decir es que hay un rol fundamental a la hora de trabajar con esta problemática, que es el rol del testigo, ¿no? O de la testigo. Muchas veces eh, pensamos en, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Lo más importante es no dejarlo pasar. Entonces, darles herramientas a las infancias y adolescencias para que no sean testigos, sino que puedan involucrarse y pasar a la acción cuando ven una situación de bullying es fundamental. Seguro, seguro. Me sentí muy identificada con todo el contenido que tienen en @bellamente.org en el Instagram, perdón. En cuanto a, por ejemplo, una publicación que tenía que ver con esto de me estoy arreglando, como si tuviera algo roto y tengo que arreglarlo de alguna manera cuando nos estamos maquillando, nos estamos vistiendo. ¿Qué me contás de eso? Porque la verdad es que es algo que por ahí a uno como adulto, como madre, como padre, lo interpela de forma directa, porque lo tenemos súper naturalizado ese término, y bueno, al ver la publicación, sinceramente, uno que trata de hacer lo posible para justamente crear nuevas generaciones, criar generaciones que crezcan libres de este tipo de mandatos, lees ese posteo y decís, uy, ¿dónde quedo parada, no? Totalmente, está buenísimo esto que decís, porque es verdad que estamos constantemente cuestionando un montón de cosas que tenemos naturalizadas. Y lo de arreglarse está muy instalado y es este concepto que se repite y que la publicidad, que es una fábrica de estereotipos, nos inculca, ¿no? Esto de arreglate, consumí esto, mejorar tus imperfecciones, como son un montón de cosas, y está ahí muy marcada esta idea de que hay algo mal en nuestros cuerpos, que no son suficientes como son y que tienen que mejorarse, arreglarse, ¿cómo? Consumiendo algún producto o algún servicio. Eh, o esto también de antes de ir a un cumpleaños o antes de ir a un casamiento o lo que sea, de me estoy arreglando, me arreglo y voy, pero bueno, creo que algo que tenemos que mejorar es en lo discursivo. Hoy en día se siguen haciendo muchísimos comentarios criticando el cuerpo de otras personas, criticando nuestros propios cuerpos. Hay un concepto que se usa a nivel mundial para estudiar todos estos comentarios que se llama Fat Talk, y está comprobado que mientras más escuchamos a gente quejarse de su cuerpo o criticar cuerpos de otras personas, o mientras más lo decimos, ¿no? Verbalmente, mayor insatisfacción corporal sentimos. Entonces, así como necesitamos un cambio de la industria publicitaria, de la industria de los medios de comunicación, necesitamos que en los colegios se respete la diversidad corporal, también lo que necesitamos es que cada persona a nivel individual deje de reproducir estos comentarios porque claramente dejan huella en las personas que tenemos alrededor. Cande, te agradecemos muchísimo tu paso por Somos BCN, por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Invitamos a la audiencia a participar, a unirse a Bellamente. Es @bellamente.org, ¿verdad? Del Instagram. Exacto, ¿Están exacto. organizando alguna actividad para ahora que quieras invitar a la audiencia? Estamos, bueno, que estén atentos a las redes. En las redes todo el tiempo estamos comunicando las actividades que vamos haciendo. Ahora vamos a estar en Santiago del Estero la semana que viene dando capacitaciones en colegios secundarios. Así que, bueno, todo el tiempo estamos ahí buscando y dando nuevas iniciativas para abrir conversación. Pero les agradezco un montón el espacio y está buenísimo que dentro del Estado también se abra conversación, ¿no? Que es súper importante que se tome conciencia que esto es una construcción colectiva y que necesitamos a todos los agentes involucrados. Gracias, Cande, por este trabajo enorme que hacen desde Bellamente. Te agradecemos el paso por Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. Pasó Candela Yache, fundadora de Bellamente, que es una fundación sin fines de lucro que desde 2018 trabaja promoviendo la aceptación social, la diversidad corporal, sexual y de género.
Y bien, amigos, amigas de Somos BCN, llegamos así al final de esta emisión. ¿Cómo la pasaste, Flor? Muy bien, Muy bien. perfecto. Bueno, muy ricos los testimonios que obtuvimos en las entrevistas que compartimos con nuestra audiencia hoy. Recuerden que la programación de BCN Radio es mucho más amplia, ¿verdad? Sí, la pueden ver en www.bcn.gov.ar. Ahí está. Bueno, tenemos un montón de contenidos, de podcast, y está toda la información referida a la Biblioteca del Congreso y a la agenda cultural que propone nuestra casa, también en el sitio oficial. Nos siguen en redes sociales. Recuerden que salimos por YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Spreaker. Y también estamos en Twitter, nos siguen como BCN Radio. Somos BCN. La agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. Chau. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.